Eso, vamos a dar inicio entonces al taller número uno, taller parte uno de no sé cuántas, vamos a ponerle aquí, de lo que sea que me dé el ánimo, lo que nos dé el ánimo con la Javi de aprender a diseñar, porque claramente resumir clases en una hora es un poco complejo, pero vamos a hacer el esfuerzo. ¿Por qué me interesa hablar de ropas, pesos y poses? Porque estas cosas, o esta triada, bueno, aparte porque el nombre me sonaba muy pegajoso, van de la mano, como que uno no puede desanclar una de la otra. ¿En qué sentido? Que cada vez que hagamos ropas, vamos a tener que necesariamente pensar en la materialidad de la ropa. Y que ya tengo un material, ya nos va a dar distinta información visual más que distinto otro sentido. O sea, nosotros como dibujantes intentamos emular cosas que un poco deberían, estarían en el abanico de la sinestesia. A veces intentamos emular sabores, sonidos, texturas, que son ya más propios de otros sentidos, pero nosotros intentamos, de manera un poco ambiciosa, como serán casi todos los artistas, creo yo, acoplarlo dentro de un propio sistema. Entonces nosotros vamos a intentar emular formas para representar, me refiero, los pesos y texturas. Con pesos quiero decir, y que va obligado un poco a textura, es que si tú ocupas algo de tela, que lo que vamos a trabajar principalmente porque es una forma ideal, es distinto a que nosotros hagamos algo con lana o algo con cuero. Todos van a responder distinto dependiendo de lo que nosotros queramos representar o que esté hecho. Por lo que nosotros vamos a trabajar, como les decía, con una tela ideal, la primera hora al menos, porque vamos a hacer dentro de la primera hora, y quiero decir eso, nosotros vamos a trabajar con esto, una tela ideal, digamos que sujeta al vacío, sin ninguna otra propiedad, de una manera bidimensional. Vamos a ponerle dos de aquí. Vamos a intentar entender esto de manera de dos dimensiones para entender ciertos principios que más o menos acuñamos al entendimiento de lo que serían las telas, para después hacerlo un poco más complejo y pasarlo a la tridimensional. Por lo que vamos a responder a las siguientes preguntas, o de una manera retórica me refiero. ¿Qué pasaría yo? O sea, ¿qué pasaría con la tela, esta tela que les hice acá? Si yo le adjunto aquí un perrito, no sé si todos tenemos los mismos perritos, pero acá le decimos perritos a estos que se ocupan para agarrar la ropa, que son así. No sé si tendrán un nombre más universal, pero más o menos a eso me refiero con perritos. ¿Qué pasa si yo le coloco un perrito y después en segunda instancia activo algo que se llama la gravedad con la ropa? Van a pasar una serie de cosas, o una serie de cosas que nosotros vamos a describir artificialmente para poder entender esto. Vamos a generar, voy a voy a hacerlo más en chiquitito, aquí para no distraer mucho. Vamos a generar un punto de tensión, ¿sí? Un punto de tensión. Y naturalmente, este punto de tensión va a generar arrugas. Arrugas que se van a distribuir en la tela de esa manera, antes de que hagamos la caída de la gravedad, me refiero. No solo con eso, en la parte inferior vamos a notar que se van a formar surcos y, como negativo, de lo que podríamos llamar a las líneas de arruga, van a ser los pliegues. Ya con esto en cuenta, esto es lo que yo digo, que cada uno cada vez que dibuja un personaje y le pone ropa de una manera intuitiva o subconsciente, porque nadie es tan pesado como para dibujar todo el día todos los personajes, en especial si están dibujando 4 horas, 2 horas o 8 horas, nadie es tan pesado como para decir, uy, sí, voy a estar consciente de los puntos de tensión, las arrugas y los surcos de todo esto. Esto es más o menos lo que nosotros subconscientemente vamos a tener en control. Ahora lo que estoy haciendo es sacarlo a consciente para que a usted no se les olvide cuando tengan que hacerlo. Entonces, ya que tenemos esto, lo voy a llamar surco, podemos llamar caída. Vamos a activarlo. ¿Qué va a pasar entonces? Si nosotros vamos siguiendo eso, primero vamos a entender que la tela va a caer así. Este es el movimiento que va a dar una tela de una manera bidimensional, dimensional, digamos. Cuando nosotros activemos esto que es la gravedad. Pero esto es que vamos a tener que seguir incluyéndolo estos principios que más o menos estamos trabajando. Por lo que, para que esta tela parezca tela y no parezca un perrito con un triángulo, nosotros vamos a darle esas líneas que habíamos, que le hicimos la abstracción antes.
cantidad o no, es algo que más o menos vamos a ver después, dependiendo del material. En general, las telas tienden, así como las banderas, las capas, etcétera, tienden a generar muchas arrugas, pliegues, como pueden ver. Y a eso le vamos a agregar abajo esto. Ya dependiendo de cómo hagamos la caída, lo que va a aparecer. Pero ya teniendo esto en control, nosotros ya podríamos pasar de este ideal de una telita cuadrada a que parezca realmente una tela con una física acuñada. Que a mí lo que me interesa es que se respete cada vez que nosotros trabajamos las ropas. Bien. Vamos a hacer esto un poquito más difícil ahora. Ahora vamos a trabajar con la idea de que en la misma tela que les había mostrado antes, le voy a colgar dos perritos. Usted ya se puede más o menos imaginar lo que va a ir pasando. Si tenemos que hacer la distribución consciente de cómo va a funcionar esto, desde el punto de tensión deberían empezar a aparecer estas líneas, puntualmente los puntos de tensión. Porque cuando se conectan dos fuentes o dos puntos de tensiones van a generar espacios que van a estar más holgados, que va a pasar justamente en este sector. ¿Por qué no estoy disparando más líneas en otro lado? Digo yo, porque como yo sé que esta caída la voy a hacer hacia abajo, porque es donde más o menos todos entendemos que está la gravedad, o al menos que esto lo hagamos en el vacío, en el espacio, no van a tender a llegar a la horizontal la tensión. Pero vamos a ver casos en que sí, pero en este caso, y generalmente no va a pasar. Y aquí tenemos que tener cuidado de lo que va a pasar en esta zona donde aparentemente se van a juntar estas líneas. Así que teniendo eso en cuenta, voy a pasar a la parte más formal, a activar la gravedad para ver cómo esto debería caer. Tengo mi perrito uno, mi perrito 2. Nosotros sabemos que cuando tenemos colgado cosas en general, esto pasa también con los cables, con el tendido eléctrico, esto pasa con los tensores en arquitectura para generar ese efecto. Ya no va a ir así. Antes de hacer la caída, me voy a dedicar a reconocer cómo funcionaría esa zona. Ya se darán cuenta que estas líneas que nosotros estamos haciendo para tensar, yo las hago en línea recta, pero al momento de ejecutarla, vamos a entender que esa línea va a intentar llegar a la otra de una manera un poco más fluida, un poco más, es decir, orgánica, pero intento evitar ocupar esa palabra, más dinámica puede ser. Pasa que hay ciertas palabras que evito porque en realidad no comunican mucho, podrían prestarse como muletillas. Y en esta zona, y abajo vamos a hacer las caídas. ¿Cómo vamos a hacer las caídas de las cosas? Entre la gente que he visto, entre artistas que he visto que enseñan a hacer esto, yo sugeriría que hagamos, mi entendimiento de arrugas o caídas, es que hagamos un dualismo entre ondas que vayan hacia arriba y otras que vayan hacia abajo, y otras hacia arriba y otras hacia abajo, más que juntarlas así o más que juntarlas así. Vi a un artista hace un tiempo que le intentaba explicar que cuando tengas que hacer arrugas de ropa, o sea, la caída, uno puede, cuando no se le ocurra qué hacer o anda muy perdido o realmente está funcionando, hacer muchos círculos y de esos círculos, como ya da más o menos una idea, hacer ese efecto. Vamos a recordar que por un efecto de tridimensionalidad, esto deberían entenderse como semitubos. Déjame, voy a dibujar eso para que se entienda. Entonces uno puede empezar a unir también, entendiendo que la ropa va a ser eso, ¿vale? Va a ser una unión entre eso y eso. Uno puede empezar a unir estas caídas, estos pliegues de la parte inferior juntos con las líneas que generan la tensión cuando uno toma la ropita, o la tela en este caso. Ahora bien, vamos a ver más situaciones que pasa. No me voy a volver loco con que hagamos con tres puntos de tensión, porque la verdad se hace un poquito ya soso cuando uno entiende qué hacer con uno o qué hacer con dos, cuando no uno agrega un tercer
punto un tercer tensor, más o menos tendría que pasar lo mismo. Uno hace líneas, las va juntando con, no con líneas, sino con líneas onduladas. O sea, no con líneas rectas me refiero. Pero sí me interesa que veamos cosas como, ¿qué pasa cuando yo tengo mi tela y yo junto mis dos tensores acá? Y digamos que no hay un efecto de gravedad aparente, que sería similar a cuando yo tomo un papel de esta manera. El papel igual podría sufrir el efecto de las telas, al ser algo relativamente bidimensional. Entonces vamos a ver qué pasará con eso. Ya se imaginarán tú, ya, ustedes ya me pueden decir, o ya se pueden adelantar a lo que voy haciendo yo. No debería ser un problema, eso me va a permitir también ir un poquito más rápido. Creo que aquí lo interesante es cómo nosotros pasamos del entendimiento abstracto, netamente abstracto, a que se vea bien, que es lo que buscamos como artistas, que las cosas sean más que nada bellas. Vamos a entender que por que estos dos extremos se están tirando, va a generar que esto se tienda a achatar un poco. Y vamos a hacer que esas dos líneas tiendan a juntarse. Eso es lo que podría pasar. Creo que lo interesante de este efecto es que a diferencia de las caídas, digamos, en dirección de la gravedad, van a generar estos surcos, estas caídas, pero cuando nosotros estiremos dos lugares, no va a pasar eso. Esto podría pasar, y voy a adelantar un poco lo que podría ser aquí, si nosotros tenemos un personaje X ocupando una polera, esto que pasa en la zona del pectoral justamente responde a ese fenómeno, no solamente estirando dos papeles, es importante tenerlo en cuenta, y mucho más otro escenario, lo que pasa igual entre la línea. ¿Qué otra zona produce tensión en la ropa, de las caderas, las axilas, los hombros? Y todos van a seguir ese comportamiento. Los vestidos no, los vestidos caen naturalmente hacia abajo, entonces ahí tendremos la otra manera de conseguirlo. Bien. Entonces, yo más o menos les dejo, yo les preguntaría, les dejaría un ratito para que jueguen con esto, para ver si me van siguiendo el hilo. Si yo tengo, esta es la tela, antes de activar cualquier otro fenómeno físico, aparentemente físico, el mundo del dibujo, no siempre necesitamos respetar todo. Pero si yo tenso estas cuatro partes, la pregunta sería como, ¿qué pasaría? En el sentido de cómo se vería. ¿Qué pasaría? Voy a anotarlo bien. ¿Cómo se vería? Les voy a dar más o menos 3 minutitos, 5 minutitos para que hagan esto, para que no se desesperen. Yo voy a darles un minuto de ventaja o dos, y luego lo voy a seguir yo para que ustedes puedan ir corrigiendo o al menos cerciorándose que íbamos más o menos en la misma línea. Ahí, chicos, se pueden ir compartiendo sus dibujos por el chat general, así los podemos ir viendo y ver si es que se va entendiendo todo hasta ahora. Y recuerden, cualquier duda nos las escriben en el chat, me pueden escribir también por el Instagram o por Discord. Si alguien no está logrando entrar al servidor o no ha logrado entrar a la llamada, si saben de alguien, me van avisando ya. Recuerda que si trabajan en tradicional, una buena fotito que genera
un buen contraste entre sus líneas y el papel, más que se vea realmente claro, porque a veces cuando trabajan en grafito, el mismo flash o los brillos hacen que rebote luz y yo no pueda ver muy bien qué están dibujando. Chicos, para confirmar, ¿quedó todo claro el ejercicio o alguien Ujú. quedó con dudas de qué es lo que tienen que hacer? Ahí andan indicando Genial, me varios están mandando likes. cositas. Ya. ¿Sí, Francisca? No sé si levantaste la manita para preguntar algo o fue error de clic. Parece que fue error de clic. Error, quería mandar un emoticono. Ah, ya, ya. Ya no pasa nada. Bien, me va acercando a los 2 minutos. Yo voy a empezar ya a ir soplando. Por aquí ya empezaron a enviar sus primeros dibujos. A ver. Claro, claro, como lo está mandando Soel, es como deberías entenderse. Sumado con el proceso previo que hizo Astros Okis. Pónganle likes. Claro, Mer lo pilla. Un poco tímida aún, Mer, pero lo pilla. Ah, no, porque aún no termina, no hace el siguiente paso, que es un poco lo que hizo ahora la Azalí. Ah, claro, se le fue el volantín. Ya. Vamos a ir despejando dudas para que vayan contrastando. Como nosotros vamos a tirar desde 4 partes, nosotros sabemos que aquí va a comenzar aplicar la fuerza y las esquinas se mantienen de apoyo. Si bien las esquinas no van a ofrecer fuerza, no van a sufrir el efecto de estas tensiones. Los que lo sufren son las líneas que llegan a esas esquinas. Aquí Entonces, Mauricio te pregunta, oh, disculpa, ¿sí? te preguntan, ¿la fuerza es hacia adentro o hacia afuera de los perritos? Para que quede bien claro. Serían las dos. Que tendrían que hacer esto, la fuerza de los perritos. Eso por una parte. Digamos que si quieres hacer la otra, lo buscaría de esta manera. Y luego ya de ser como ya tener un control de cómo se va a distribuir esta ensalada de líneas, yo decido cuál quiero que aparezca. Según en realidad, si esto yo tirara esta tela con mucha fuerza, uno podría llegar a ver más líneas, pero uno no intenta extremar tanto esos efectos. Entonces, teniendo eso, teniendo la dirección, el recorrido de las líneas, generalmente las que se van a marcar con mayor protagonismo son las líneas en las que se encuentran esas tensiones, como estoy marcando yo, que sería un poquito el volantín que señaló la Sally. Y de ahí, desde eso, uno le va quitando fuerza a estas tensiones, tanto hacia afuera como hacia adentro. Lo único que quedaría hacia el centro es que ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes tienen que decidir si, uno de los perritos acá, qué línea va a tener más protagonismo, porque cuando dibujamos tenemos que jerarquizar. Si quieren que las de arriba tengan más protagonismo, como lo estoy haciendo acá, o la de los lados. Lo hice aquí. Bien. Y eso pasaría. Voy a terminar de ver un poquito lo que mandaron. Claro, claro, sí lo están pillando, lo están pillando. Súper bien. Este está interesante porque también voy a ponerlo aquí. Hay gravedad, lo cual sería hacerlo un poquito más complejo. Funciona, funciona bien. Bien. Déjenme agrandar el lienzo un segundito. Bien, entonces ya que entendimos esto bidimensionalmente, vamos a empezar a entenderlo tridimensionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a trabajar con nuestras figuras de todas las vidas, con las que siempre molesto, a los que han dado clase conmigo, probablemente la primera clase de las 4 siempre se van a tener que comer que yo solo hable de cubos, esferas y cilindros, y según el ánimo que tengamos van a aparecer otras figuras como conos
o pirámides, pero en realidad que ya serían mezclas entre una figura 2. Vamos a ver cómo interactuarían entonces estas telas según estas figuras geométricas. Porque no estaría mal recordar que cuando nosotros dibujamos o hacemos los sketches, que sería la parte donde nosotros aplicamos la composición y donde la magia se acaba, una vez que uno tiene el sketch listo, el resto sería pulir, pulir infinitamente hasta que se acabe. La figura humana, los fondos, las mesas, todo lo que hagamos va a responder a las figuras geométricas simples. Entonces estaría bueno que siempre giremos en torno a eso más que comernos la cabeza con que quede profundamente acabado. Por lo que voy a hacer un cubo. No nos matemos aquí con la tridimensionalidad. O sea, sí, tiene que quedar tridimensional, pero no nos matemos con la perspectiva. Que quede un cubo con base modulada, con base cuadrada, modulada en esa figura geométrica. Quiero decir con eso que no se les hagan rectángulos en lo posible, que no pase eso, sino que sean cubos, cubos de base, aunque los cubos ya, esto es redundante, pero se los señalo, cuadrada. En fin, y lo que quiero hacer yo es colocarle una tela encima para ver qué sucede. Entonces, vamos a activar lo que sería la gravedad, esta gravedad emulada que nosotros estamos haciendo. En un segundo, que quiero tapar ponerlo en otra capa para que ustedes puedan ver un par de cosas de Pinterest, obviamente. Va a pasar esto. ¿Qué es lo que me interesa cuando ustedes hagan caídas de tela sobre objetos? Es que ustedes puedan mantener lo máximo posible la tridimensionalidad de esa cosa. Nosotros sabemos qué va a pasar abajo. Abajo va a tender a pasar esto, que nos podemos ir adelantando, o lo pueden dejar como línea recta. Lo voy a dejar como línea recta para ir un poquito más. Pero lo más o menos que debería pasar, tener un control de lo que va a pasar. Aquí lo interesante responder es, nosotros podemos identificar súper bien estos puntos de tensión. Pero ¿qué pasa con las líneas ahora entre esos puntos? Porque ya no se está cayendo uniformemente la tela. La tela va a estar respondiendo ahora a una figura geométrica en concreto. Claro, Geraldine está diciendo que haría como un mantel, más o menos, efectivamente. Efectivamente. La parte importante, como dice Patricio, es que se va a formar desde las esquinas. Nosotros podríamos ir identificando ya un par de líneas y hasta atrevernos a, de una manera más suave, indicar a otra. Podríamos hacer eso, pero no respondería completamente con el fenómeno que estamos buscando. Por lo que voy a abstraer un poquito y vamos a responder a lo siguiente. Si yo tengo una varilla del material que ustedes quieran, no hay problema. Y yo le dejo caer una tela. Eliminar esta que no me interesa. ¿Qué pasaría con la tensión? Con los puntos de tensión. Nosotros seguimos insistiendo en que vamos a reconocer uno bien, pero ¿cómo vamos a responder a lo que pasa entre medio entre uno y otro? Aquí lo que vamos a hacer es forzar puntos de tensión ficticios, pero que no sea que se nos descontrolen. Uno va a empezar a colocar, distribuir puntos de tensión, digamos, de manera aleatoria. No hagan 1000, por ejemplo, pero con que distribuyan en 6 partes lo que están haciendo, ya debería funcionar bien. Si es muy largo, lo ponen a agregar un poco más, que no queden muchos espacios vacíos, porque de ese punto, nosotros tenemos que ya empezar a tirar. Aquí tenemos un poquito más libertad, tenemos un poquito más de caos a nuestro favor, quiero decir. Pero el caos es muy bonito porque nos separa un poquito de lo artificial. Por aquí Y así, preguntan, Daniel, ¿el pliegue cuando empezaste a hacer los puntos de tensión? no necesariamente, el pliegue nos va a servir para aportar tridimensionalidad, pero no, aquí no me interesa más que el pliegue, que es el resultado de la tensión, es que identifiquemos en qué puntos podrían tensarse las cosas para generar
los surcos, los pliegues, las caídas y las arrugas. Entonces, teniendo eso bajo control, uno ya podría decir o podría dibujar su figura. Vamos aquí a poner una caída. Voy a terminar el resto después porque quiero ahora simulé una caída, más o menos porque me sé de memoria o porque ya lo digamos, uno lo dibuja tantas veces que lo puede adelantar, pero voy a dejar a mitad de camino para ver cómo respondemos desde otro ángulo. Aquí vamos a sumar, podemos sumar un poquito de pliegue, como mencionaba Geraldine. Vamos a aprovechar estas líneas que hice de apoyo. Aquí lo que me interesa el pliegue es que el pliegue, aunque si tu tela es muy delgada, muy fina, no necesariamente el pliegue va a empezar a aparecer en la medida que el material de tu tela empieza a tener más volumen. Digamos que lo que estoy ocupando yo ahora es tan grueso que va a generar pliegues siempre, pero imagino que estas telas ideales renacentistas que uno se imagina no deberían tener tanto más pliegue. Pero yo invitaría a que siempre hagan pliegues porque nos aportan mucho tridimensionalidad, porque nos da la ilusión de que lo que estoy haciendo está pasando hacia el otro lado, a pesar de que por ahí no lo estoy dibujando o no me interesa dibujarlo. Vamos a seguir entonces dando estas líneas. Por una cosa de principio compositivo, esto ya escapa un poquito del mundo de las telas y no entra un poquito al mundo de la composición. Administrar cómo van a distribuirse las arrugas en torno a una tela va a depender simplemente de los principios compositivos que ustedes tengan a mano. Intentemos que nunca queden uniformes, sino que sean bellos, que sean bonitos de ver, que sean variados, que tengan pliegues más gruesos, otros más delgados, líneas que lleguen hacia el final, líneas que lleguen a medio camino. Hay más o menos un par de trucos de composición, que es grande, mediano y chico, que si ya tienen un pliego grande, agréguenle un par de medianos y uno chico y vuelve a aparecer uno grande. Así lo mismo pasa con el resto. Si ustedes dibujan cosas en la naturaleza como rocas, el truco sigue funcionando. Si tienen que agrupar personas igual, etcétera, etcétera. Es como un truco más o menos inmortal. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, nosotros podríamos terminar el cubo, porque ahora el cubo lo que va a hacer es agarrar esta misma viga que hicimos y trazarla hacia un lado para que haga el efecto de mantel, como me habían señalado antes. Y vamos buscando. También esto pasaría cuando uno se cama y tiene que colocarle sábanas, pasaría el mismo efecto. Ahora esto lo vamos a volver a curvar. Recuerden que tiene que haber una relación directa entre la caída y las arrugas, o sea, tiene que haber una suerte de coherencia. No nos tenemos que rayar que quede hiperrealista, pero que al menos que si uno sigue una línea imaginaria, llegue hacia alguno de los surcos, si no, uno tiene que ir corrigiéndose para que se relacionen entre sí. ¿Qué hora es? 17:05, esto termina a las media. 7:30. Bien, entonces. Voy a hacer un skip intro porque yo una vez más de ambicioso, pensé que podríamos ver más cosas. Los voy a dejar encarecidamente a ustedes que si pueden, quieren y son curiosos, averigüen qué pasa específicamente cuando yo hago caer una tela en una esfera, porque no tenemos esquinas. ¿Cómo resolvemos algo que no tiene esquinas, que nos sirve mucho para generar tensión? Se los voy a dejar a ustedes. Ya deberían tener pistas de cómo funciona o acercarse a eso. Lo que quiero ver ahora, Todo eso lo pueden enviar luego por el Discord sí, para verlo. sí, sí, Daniel, por si acaso su cámara se desenfocó. ¿ve? Sí, por ahí sí. Eso lo voy a dejar para ustedes o para la segunda parte de no, pesas, ¿cómo era el poses? Telas, ropa, No, poses de eran pizza. 3 P's, po. Ya, pero en fin, da igual.
Estaría bueno en todo caso comenzar la segunda parte justamente respondiendo a esas dudas. Sí, Sería una pues hay que dejar historieta. un poquito de, de inquietud, ya, y ya si se ponen más curiosos, si con eso no es suficiente, averigüen qué pasa cuando cae en un cilindro y cuando cae en un cono. Y les digo yo que cuando ustedes resuelven en cómo hacerlo caer en un cono, ya deberían hacer cómo dibujar faldas o vestidos o cosas así. Bien, entonces, en esta parte vamos a ver, vamos a hacer un poquito de la deuda de la promesa, es cómo lo ejecutamos en personaje, que es lo que estamos buscando realmente, porque quedando en el mundo abstracto no nos va a servir toda la vida. Lo que me interesa es que ahora reconozcamos puntos de tensión eternos, como que siempre aparecen. Afortunadamente, no cambian mucho. Vamos a hacer nuestro monigote de Policleto. No se preocupen si anatomía no es su fuerte. Es algo que ustedes puedan entender, es más que suficiente. Recuerden que nosotros nos basamos aquí, al menos los que han estado en clase de anatomía, en el canon de Policleto, que es un canon de figura humana de 8 cabezas. Lo que me interesa es que reconozcamos que aquí está la unidad mínima de la figura humana, que es la cabeza, como les mencionaba. Los hombros están más o menos abajo y a la mitad está la cadera. Esto ya es una línea recta ahí. Se hace todo más sencillo. Me voy a saltar un poquito esa parte porque no estamos buscando eso, sino pasaré directamente al monigote listo. Yo voy a aprovecharme de la ventaja aquí, como lo estoy haciendo en digital, voy a poder copiarlo muchas veces sin necesidad de redibujarlo. Si están en tradicional, una mesa de luz siempre es bienvenido. Igual como les mencionaba, con que quede así ya es suficiente. Más no nos vamos a complicar. ¿Qué me interesa de esto? Imagínense, voy a generar un perfil de ropa sumamente normal, muy dentro de la norma. Polera y un pantalón de jeans. Vamos a tener que estar siempre pendiente de la materialidad. Eso es muy bueno porque añadir textura a su trabajo siempre es positivo. Y ojo, con mucha riqueza en textura siempre le va a aportar dar un perfil de vida. ¿Qué me interesa que tengamos en cuenta de las ropas esas? Que siempre van a tener costuras. Por ejemplo, voy a marcarla con un color opuesto. Casi siempre van a tener eso, se van a separar acá, que van a tener una al lado. Necesito que lo tengamos en cuenta, porque estas costuras van a generar justamente todos los puntos de tensión que vimos anteriormente. Los pantalones van a tener uno acá, y estos que van a aparecer a los lados. Y eso en general, el resto ya como van a depender del costurero que vean, el tipo de ropa que vean, pero con eso ya podemos trabajar un montón. ¿Qué me interesa que tengamos en cuenta acá? Que van a haber 2 o 4 puntos de tensiones que van a darle toda la fluidez a su ropa siempre, que serían los que se encuentran en las axilas. Si ustedes animan a sus personajes, estos siempre van a aparecer, siempre, siempre van a aparecer. Y los que están en la cadera, como, eh, como tensión secundaria. En tercer lugar, las rodillas. Las rodillas igual les van a marcar algo. ¿Qué me interesa que tengamos en cuenta igual? Generalmente, las mangas de las poleras no van a generar mucha caída porque ¿cómo decir? Van a seguir bien la forma cilíndrica del brazo. Nunca vamos a tener problemas en los casos. Yo sí los voy a poner un poquito en problemas, pero realmente no. Pero esta zona sí va a generar siempre caída. Y esta zona, dependiendo del grosor, no siempre vamos a hacer personajes con pantalones apitillados. Generalmente vamos a ser un poquito más holgados para que el personaje se vea más cómodo que apretado. Me interesa que se vea, que se entienda esa parte. Y en contraposición, zonas que generalmente van a mantenerse lisas a priori, que serían esa parte. Voy a poner flechitas. Lisa,
caída, y estos tres, tensión. Por lo que vamos a hacer esto. Vamos a tensar la ropa del monigote. Tenemos nuestra polera acá. Nosotros podemos ir siguiendo, como les mencioné, lo que va a pasar entre las axilas y el pectoral, o la línea del pectoral, van a tender a tensarse entre ellas, pero no mucho, no hay que volverse loco para no que no se vea tan apretado. Yo voy a exagerarlo un poco, pero para que se entienda el punto, más allá de lo que me sentiría cómodo haciéndolo. Y aquí abajo va a tender a descansar de manera horizontal. ¿Por qué de manera horizontal? Porque tenemos las dos costuras, las que están acá y las que están en la otra parte de la cara del monigote que no se ve. Ahora, vamos al pantalón. Tenemos aquí la zona de caída, que va a aparecer casi siempre. Líneas horizontales, nada del otro mundo. A mí lo que me interesa es esta zona, porque esta zona va a tender un poquito a juntarse entre sí, justamente como lo hace la zona del pectoral y abajo. Entonces, tengamos en cuenta, recapitulemos, ¿qué zonas son importantes que ustedes siempre tengan en control cómo se arrugan? O sea, si tuviesen que estudiar, mañana se ponen a estudiar arrugas de ropa, controlen cómo se arrugan las ropas en la zona de las axilas y cómo se arruga siguiendo la cadera cuando hagan pantalones. Eso, el resto quedaría de segundo orden. Digamos que la rodilla tendría a dejar arrugas hacia abajo, pero para aportar, digamos, una cosa de añadir la información visual. Pero es 15. Bien, Javi, ¿qué dices tú? ¿Yo sigo con lo técnico o paso el desafío? Em, yo creo que hay hartos más ejemplos que se podrían ver, pero les podríamos Sí, preguntar a los chicos, ¿qué prefieren? Estos últimos 15 minutitos, ¿vamos a teoría o los dejamos hacer un un desafío desafío. y que Daniel corrija sobre ese desafío? Así nos pueden ir dejando en el chat cuál de las dos modalidades prefieren. Marjorie quiere un desafío. Quiere sufrir Marjorie. Y era el de nivel desafío. ¡Ay! Los dibujantes son impresionantemente. Ah, mira, aquí esto pone, me gustaría hacer más teoría. Voto en Botón blanco. blanco, pero Teoría, menos. teoría. Ya, yo creo que entonces lo que podríamos hacer es terminar estos 15 minutos con teoría y vamos a Ya, sacar la segunda hora enfocada al ya, desafío. ok. O sea, la segunda media hora, digo, lo que queda. Bien, bien, Y bien. hacemos las Entonces, dos. vamos a responder cómo serían las arrugas de ropa en otro tipo de cuerpo, o con otros modelitos. Por ejemplo, yo quiero ahora trabajar con un vestido, vayan siguiéndome. Voy a hacer una figura humana aparentemente femenina. Aquí lo que me interesa que les quede bien, en realidad, más que las terminaciones de las manos, lo que sea, es la zona de las axilas y la zona de las caderas. Pueden dibujar los pies separados. La idea es que sea el punto que tiene una persona de pie, con los brazos estirados para que no me interrumpa la visual, para poder hablar de la tela. No es que me interese justo que ella esté haciendo esa pose en particular. Maniquí. Bien, vamos a ver algo interesante este modelo. Naturalmente, como se pueden imaginar, vamos a hacer lo siguiente.
Voy a hacerlo en chiquitito porque quiero que no se hagan tanto spoiler de lo que a mí lo que me interesa hacer. Vamos a hacer eso. Eso es lo que me interesa. Ver la caída de la parte inferior de los vestidos. Ahora vamos a agregar dos cositas. Gravedad y viento. ¿Por qué me interesa ir agregándole cosas? Porque al sumarle fenómenos físicos virtuales, digamos, porque cuando nosotros trabajamos y trabajamos cómics, son viñetas nomás, y si somos ilustradores, en realidad son líneas sobre un papel, estas cosas no existen para nada, pero nos permiten animar mucho, animar en un sentido casi como de los animadores, crear la sensación de que algo se mueve para los que dibujamos completamente en 2D, digamos que no nos pasamos la animación formal, nos conviene mucho. Vamos a dar de vida y vamos a hacer que el espectador, el lector, como quieran llamarlo, se olvide de lo que estamos viendo, porque va a creer que realmente el personaje está habitando un espacio donde pasan cosas que él está acostumbrado a sentir. Un fenómeno de inmersión. Los artistas visuales siempre tenemos que generar inmersión. ¿Cómo sería eso entonces? Recuerden siempre que hay tridimensionalidad, digamos, vamos a evitar recortes paralelos entre las cosas. Siempre vamos a imaginar una línea del horizonte en cualquier parte, porque necesito reconocer qué va arriba y qué va abajo. Y de esa parte, acá un poquito más abajo, voy a hacer el vestido. Vestido que debería ser, según el viento y la potencia, obviamente, no vamos a jugar con el viento más poderoso del mundo, sino un viento regular, que pueda mover esto de una manera un poco ideal, igual, según nuestras inquietudes. Es el movimiento que debería ser, lo cual es muy bello, porque se darán cuenta que la composición, si ustedes lo ven en silueta, pasa de eso, lo cual no es tan interesante, a pasar a eso, que ya es información de nuestro interés, en caso que nos interese el character design o lo que sea, eso nos va a aportar. Pero ahora tenemos que resolver cómo funciona la caída de este elemento. Vamos a reconocer que esto va a generar muchos puntos de tensión, principalmente la parte en la donde se sujetan los bordes, y abajo va a generar eso, que en la medida que se aleje de las piernas debería tender a alargarse o no ser tan pequeña el fenómeno de la caída, me refiero. Vamos a completarlo entonces. ¿Dónde lo dejé? Ahí está. Entonces, una parte debería ceñirse al perfil y la otra debería ya empezar a aportarle un poquito más de vida a esto. Como les decía, la cantidad de línea que quieran colocar va a depender de su gusto y placer. Una vez que el efecto esté conseguido, ya podríamos hablar de un mínimo. Si necesitan agregar más líneas para que el efecto sea más evidente, lo harán. Eso va a depender de ustedes. ¿Qué va a pasar con la parte superior? La parte superior, digamos que yo he visto artistas que resuelven de una manera, no como un ejemplo a seguir, pero tiene una lógica. Si yo esto está en la misma tensión, yo podría hacer que esto se acoplara así. Una pregunta un poco abierta, un poco retórica. ¿Podría ser que las arrugas de la ropa vayan de esa manera? A nivel de un sentido de la lógica pero es que la Mer me spoileó el discurso. Sí, efectivamente lo que dice la Mer. Esa no sería una manera, tiene un sentido, hay una lógica, pero no sería la manera correcta, en ningún caso. Nosotros lo que haríamos sería hacerlo descansar, así. Al principio porque no hay nada arriba, ninguna tensión arriba que me fuerza que el material haga eso, como habíamos visto.
Entonces ya como no hay ningún elemento hacia arriba que me los tense, o que justifique la atracción entre los dos puntos de la tela, descansarían. De hecho, justamente aquí decían, quizás si el cuerpo tiene torsión. Ponte. Es que lo que me interesa de lo que dice, quizá el cuerpo, si tiene torsión, podría ser más evidente, es que como verán, aquí en esta parte yo generé eso, o sea, un sentido de torbellino. Lo fuerzo un poco como dibujante porque es bello de ver, en contraste con lo otro que va directamente hacia abajo. Como sabemos como norma de composición, nosotros trabajamos con dos elementos, básicamente, contraste y mímesis. Y para que una cosa se identifique con claridad respecto a la cosa, generamos contraste, que sería la diferencia entre las líneas que ondulan, que hacen torsión, y las líneas que van derecho. Yo con mimes igual podría hacerlo parecer que fueran parte del mismo elemento, pero en estos momentos me interesa que uno sea más evidente que el otro. Bien, vamos a ver otro elemento relativamente interesante. O sea, que yo encuentro interesante y ustedes están forzados a que lo encuentren interesante conmigo. Voy a hacer otro monigote. ¿Qué les digo yo? Les adelanto para que si quieren ir más rapidito. Voy a hacer un personaje sujetando una espada hacia el frente. Bueno, de monigote. No nos vamos a volver más locos. Muy larga la espada, definitivamente. Como para dar la atmósfera más que realmente vaya a hacer algo yo con la espada. Bien, va a pasar algo. Me imagino que ya se imagina lo que yo quiero hacer. Quiero hacer un personaje con una capa. Vamos a hacer primero una capa caída, luego vamos a explicar qué me interesa de la capa. Imaginemos que un personaje que la tiene sujeta así. Esto cae. Cuando cae, si ustedes pueden hacer telas, esto igual es como un consejo de para siempre. Si ustedes pueden hacer telas que cuando caigan generen contornos sobre las figuras en las cuales ustedes están haciendo este elemento, es ganar por 1000, porque le aportan mucha tridimensionalidad, que es algo que los artistas estamos desesperados por emular, o deberíamos estar desesperados por emular. Si es que no estaban desesperados, desespérense. Bien, ¿qué me interesa a mí de las capas o estos fenómenos? Es que lo mismo que pasa con las cortinas, ¿por qué uno le agrega cortinas a sus interiores cuando uno podría generarle de estos, ¿cómo se llaman? No sé qué nombre tienen, pero funcionan así y uno los va bajando según unas cuerditas, un roll. Quiero decirle rollout, pero dije, no creo que no se llaman rollouts. Stores, bueno, vamos a decirles rollers. Que los rollers nos siguen reforzando la simetría natural que ya tienen nuestros, digamos que cuando nosotros trabajamos en lienzos, la mayoría va a trabajar así, en lienzos cuadrados, cúbicos, lo que sea, siempre enrejados, digamos. Y cuando hacemos ese tipo de situaciones, una ventana, nos estamos dando cuenta, hay harto de lo que está diciendo nadie, pero ¿por qué nos interesan las cortinas, las cosas que floten o que generen sus propias vidas, sus propias lenguaje visual? Es porque como estamos delimitados ya en un cuadrado para trabajar y nosotros adentro vamos a tener que hacer haciendo cosas cuadradas, si yo le pongo aquí un store, un rol, yo lo que sigo haciendo es seguir forzando esta idea de que todo es recto. Es muy fome, digamos, que pierda un poquito más de vida. Pero cuando yo le empiezo a agregar mi ventana, cortinas, yo ya empiezo a romper estos elementos y voy a empezar también a demostrar mi dominio como dibujante, lo cual es muy bueno igual, como competencia de mercado, digo yo. Eso, me interesa mantener eso, porque como dice Nadia, cuando nosotros pasemos con estos momentos que tienen su propia vida,
le generamos estatus, dramatismo y estética. Aunque el problema de la palabra estética, que un poquito que, si pusiéramos un orden antidiccionario, cuando yo dije que algo es orgánico, en realidad no estoy diciendo nada. Cuando decimos que algo es estético, tenemos que hacer un poco, como reforzar la idea que como ilustradores deberíamos tener un lenguaje súper preciso para hablar, para que el otro nos entienda. Cuando hablamos con clientes, editores, con contrapartes en el equipo de trabajo, tienen que entender un lenguaje preciso para que no se pierda la nada. Es re fácil cuando dicen, no, ese dibujo está mal, no tiene buena anatomía, y uno dice, ¿y a qué te refieres con que no tiene buena anatomía? No, es que las intersecciones entre los glúteos, lo que sea. Pero uno recurre al lenguaje más preciso. Lo mismo pasa cuando decimos orgánico y estético. Me imagino cuando decimos estético, referimos que algo es más bello. Y cuando decimos que es bello, como lo plantea en un significado clásico, agradable a los sentidos. Bueno, en fin, eso, eso con esa parte, con lo de la capa. Bueno, lo de la capa igual sería bueno que cada vez que hagan, voy a robar el monigote, no prenderme tanto por la RAM, pero ya verán ustedes. Que podemos hacer después cosas más interesantes. Como eso, que sería lo mismo, una lógica similar a lo que pasaría con la silueta si estuviesen trabajando con diseño de personaje. Mover eso ya les aporta en composición, se vuelve mucho más interesante, más único, un sinfín, un sinfín de características. Por ello lo que evito es que sean como el clásico de tirar la capa. ¿Por qué no estoy tirando la capa hacia atrás, que sería lo natural? Es porque yo quiero que la capa me ayude a recortar las siluetas, de darle un poquito más de aportar a la tridimensionalidad. Siempre hay que pensar los recursos de esa manera. Bien, y ahora, ¿alcanza a ser el último? Javi, ¿alcanzó a ser el último o damos pausa? Yo creo que podrías empezar a dejar el desafío para dar la pausa. Ya, ya. Bien, mi desafío es el siguiente, o lo que, para ver que realmente todos entendimos todos. Vale, esto es un poquito agro porque es muy poquito tiempo y por ahí el dibujo es más complejo, pero si lo dejan todo a nivel de un sketch claro, no debería ser problema. Yo les voy a dar un personaje con una ropa dada, pues no le da la ropita, pero se me hace más difícil pensar en los personajes cuando no tienen actitud. Cuando se me hacen dibujar monigotes estáticos mirando de frente, como que yo me pongo un poco nervioso. Entonces, prefiero al tiro hacer al tiro que estén haciendo algo. Personaje dado. Personaje dado que tenga la siguiente característica. Que ocupe una polera muy ancha, que esté dentro de un pantalón X, dentro tenga una polera que al contrario de la polera ancha que esté muy ajustada a la piel, y debajo unos pantalones abombados que hagan un recorte en esa parte. Yo lo voy a agregar con Yuki, porque me parece cool, pero no es necesario. Pero ese personaje quiero que le hagan una pose dada, y lo voy a hacer acá. Porque quiero ver qué pasa si yo le muevo el patrón a algo que tenga movimiento. Sería más o menos un monigote así.
Voy a anotar eso, pero se me olvidó que lo tengo que anotar. Polera ajustada, debajo, polera suelta, o sea, eso es como polera manga larga, y pantalón de tela gruesa, lavado. ¿En qué posición? En esta posición. Porque yo me interesa ver este personaje como si estuviese andando en street. Eso es lo que me interesa que hagan. La Javi me vio, dijo, diseñando esto, me dijo, estaba loco, pero yo le dije, no, que yo tengo fe en todos ustedes. De hecho, Mauricio acaba de comentar, ay, sí se tomó en serio el desafío. Tú te estás matando este meme de así se dibuja un caballo, luego agrega detalles. Eso le estás haciendo a los chicos. Eh, pero yo tengo fe, si todos dibujamos acá. Ahí están llorando incluso. Lautaro Matoschi está llorando. Y háganlo en 30 segundos, dicen. ¿Puedes achicar un poquito la pantalla para sacarle una fotito y mandarlo al Discord? Bien, obvio. em, Tampoco lo tiene que ser tan acabado, ¿ah? O sea, si se ponen a hacer como el pelo suelto así, como ya, como ya. Ustedes se tomaron en serio el desafío, pero no debería ser el caso. Piensen que es algo que debería tomarles, dense unos 10 minutos para esto, 10, 15 minutos. Sí, más vicios, sí, como para entender los puntos más que el acabado, Que sea un monigote, como dice Daniel. eh, ¿cómo hacer la ropa? No, la ropa queda bonita. Nivel 1, dibujar una cortina. Nivel 2, dibujar a Dios. Te estás poniendo cara. Era suficientemente difícil de pose de frente, pero bueno. Ya, vamos entonces a hacer aquí un corte de 5 minutitos para que Daniel pueda tomar algo con calma. Bien, vuelvo en un Eh, ratito. pero como les comentaba antes, chicos, nosotros de manera mensual hacemos cursos de dibujo que tienen este mismo formato del taller, pero que dura 2 horas y media. Es una clase por semana durante 4 semanas. Ahora en noviembre y diciembre, comenzamos este sábado, tenemos el curso de composición y el de entintado. El de composición ya se quedó sin cupos, pero todavía nos quedan cupos para entintado. Son estos días Aprovechando para sábados, el spam. acompañando el spam, ahí Daniel está Tengo- mostrando sus páginas entintadas. Comenzamos este sábado y son las clases todos los días sábados de 4 a 6:30 hora Chile. Ahora son las 7:45 en Chile, para que puedan hacer Cualquier ahí. medio sirve, yo soy principalmente un entintador análogo, pero un 25% del tiempo también lo hago en digital. Pero la transferencia funciona súper bien, todo lo que se explica funciona tanto en el medio tradicional como en el medio digital, y hago las clases en mixto. Unas partes las hago en digital y las siguientes también las hago en tradicional para que vean que no hay mucha diferencia real cuando se entienden bien los mismos criterios. Eso mismo. El valor del curso es de 35.000 pesos chilenos o $40, y eso incluye las 4 clases. Las clases también quedan grabadas. Todo esto también utilizamos Discord para esto, para enviar todos los archivos, todas las imágenes. Daniel va dejando desafíos semanales y también muchas veces suele darse un tiempo para corregir dibujos personales, ¿ya? Así que eso, volvemos con toda la clase. Voy a dejar de presentar, ¿ya? Bueno, si alguien está interesado en inscribirse, como les digo, comenzamos este sábado y me hablan directamente al Instagram de Mi Ediciones. Ya, esto, ¿por qué me interesa esto? Esto lo hizo Diego Oruga Vidal, está aquí en el chat, amiguito mío. Porque en principio va bien, digamos, cuando uno logra entender a grosso modo la arruga, digamos que él entendió como que la polera grande es una excusa para ver las telas cayendo, la polera ajustada para ver cómo yo cierno todos los detalles en torno a cilindro y después cómo lo meto dentro del polerón para ver cómo funcionan los descansos, como que todas estas son las cosas que nosotros diseñamos. Por ahí hubiese sido bueno que me hubiese puesto una costura acá digamos, para aprovechar de complementar, pero lo que me interesa en particular
es que cuando uno ya resuelve el macro, uno tiene que pensar de una manera más compositiva. Digamos que hay el problema de que las dos piernas están simétricamente plieguizadas, no sé cómo decirlo, tiene los pliegues hechos, entonces uno debería forzar uno de los pliegues respecto al otro para darle más énfasis. Entonces, Diego podría haber hecho esto para darle mayor atención a una pierna que se va a recubrir de más textura respecto a la otra, que parece que está en una situación más de descanso. Esta la Aquí, podríamos dejar como tenso. ahí escribieron en el chat, ¿estamos viendo ropa, pose o peso? Son las tres. Todo junto. Por eso, pero en general va bien lo mismo acá. Si esta zona va a estar libre de información, que eso esté lleno de información, viene muy bien para nosotros poder orientarnos y darnos una lectura al momento un sentido de lectura, al momento de ver la imagen. Muy bien, Diego. Eres un sol. Javi, señálame qué crees que vea que no vea. Te las estoy mandando por el canal que tenemos nosotros. ¿El privado? Mira, igual están brígidos los cabros. A mí hasta como que me da curiosidad, Javi, saber qué querías ver tú en este, que yo no estoy viendo, digamos. Es que encontré genial cómo cambió la pose. Y No, aprovechó claro, digamos que todo, está como el mejorada viento. porque está Sí. más tridimensional. Cosas que señalar que estas partes cuando se juntan de las piernas, pero igual es como un boceto, no sé cuánto más se entienden. Va a pasar eso sí o sí. La parte anterior de las piernas, cuando tienen ropa, cuando se flectan, va a tener que generar eso sí o sí. Y aquí también serviría mucho, cuando el pliegue, aquí se empiezan a unir dos conceptos del dibujo, que es como el dominio de telas, texturas, ropas, poses, peso y lo que sea, y texturizar, o que sería un trabajo de línea. Entonces, tú lo que parte como textura, tú lo puedes terminar sin problema ya después como un trabajo de gris, valiéndote de que lo comenzaste como una textura. Entonces ya empiezas a compartir dos lenguajes, lo cual le suma un montón. Pero el resto está bastante bien. Me gustó la excusa de aprovechar la polera del centro, si bien no tiene un trabajo de textura como tal, la resolvió haciéndole un bloque de negro. Aquí sería lo interesante, es lo que no me interesa ver en esta sesión, pero ver la próxima, cómo trabajamos la sensación del látex, que en realidad es que cuando trabajamos cosas con bloques de negro ajustadas al cuerpo. Le vamos a llamar látex para resumir, no todo es látex, evidentemente, pero es más o menos el efecto que va a terminar pasando. Pero el resto está bien, aquí hay descansos, tiene un sentido, tiene un flujo, bueno, la composición igual está muy, muy, muy buena, ese es el sentido que le está dando. Muy bien, muy, muy bueno. Me mandaste un montón. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. Yo creo que alcanzo. Sí, hay Alcanzo a tiempo. hacerles speedrun. No vamos a alcanzar a ver todos, obviamente, chicos, así que estamos seleccionando algunos. Tu lienzo, por si acaso, está en 72 dpi. Entonces Anote. está bien chiquitito. Sí, sí, anote. Bien. Bueno, que ocupo otra ropa. Como que abomba un poquito y eso igual funciona súper bien. Voy aquí a ajustar unos parámetros. Aquí la idea, por ejemplo, de por qué yo les dejo una polera grande, es porque necesito ver si ustedes, con las herramientas correctas, empiezan a romper simetría. En este caso, aquí elegiste hacer una división simétrica, es una polera que es muy grande, que por ahí no es tan natural. Lo natural sería que tú pudieses mover estas cosas, así, por ejemplo. Amor, dice, están muy buenos todos, el mío es terrible, ¿no? De hecho, igual me empezó a creer como este sentimiento competitivo de decir, pues hice el boceto lo hice muy feo, debí haberlo hecho más bonito. Pero no, está bien. Eso, siempre intentemos romper ¿qué les decía antes? Con las ropas sueltas, con las capas, las cortinas, con todos estos elementos que se cae solo, se ajustan solo, aprovechar de romper simetría, de romper paralelas, de romper lo simétrico, lo estático que es estar trabajando en un cuadrado, justo con esas fórmulas. El resto yo diría que funciona bastante bien. Me dio curiosidad las libertades que tomaste. Aquí pasaría que si esta polera no está dentro del pantalón y un personaje que hicimos relativamente en movimiento, por ahí si hubiese sido más bueno hacer eso. Y como el personaje que está inclinado, ya tenemos líneas un poquito que generan mayor tensión.
Vamos a buscar al tiro esta. Y aquí como hiciste a continuación. Después en algún momento esto igual se pueden ver en instintados que uno puede resolver las arrugas con manchas. Y eso igual es muy, muy, muy divertido de ver. Que negro, obviamente. Se viene lo del centro. Y hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Este es un punto donde la atención debería reposar. Digamos que uno puede hacerlo así. No debería ser un problema. Me interesa que se vea como tela gruesa por lo mismo, porque la polera es una tela delgada. Debería dar espacio a poder generar todas las líneas que uno quiera. A diferencia del pantalón, que muy de seguro va a tener solo un par. Bien, vamos por lo siguiente. Qué divertido. Y Javi, cuéntame, ¿por qué seleccionaste? Ahí tiene justo el Padre más encanta en la misma sombra de la cámara. Sí, es que justo lo intentó también y creo que se podía dar buenas correcciones de las mismas arrugas de la ropa, Ok, como darle más dirección ok, y ok. Como ordenarla mejor. ordenarlo, ¿cierto? Sí. Claro, cuando tenemos el sentido general, ya viene lo que un poco lo que explicaba con el primer ejemplo. Vamos con los pantalones, que me parecen importantes. Tenemos esta línea. Esta es una línea que tú reconoces bien. Estas son dos partes que igual reconoces bastante bien. Y sabemos que aquí, en esta zona, se va a generar una tensión necesaria, que va a tender a recoger así la información, más que así, la va a tender a recoger de esa manera. Así que lleguemos a la parte de la rodilla. En lo cual, como una parte que está en tu propuesta semiflectada, no debería realmente flectarse tanto hacia atrás. Y estas partes igual deberían mantenerse relativamente lisas. Uno puede generarle un poquito de pliegue en la medida que no perdamos el sentido de, de la materialidad que estamos poniendo, que es una tela gruesa. Y vamos con el resto. Y aquí igual, aquí lo mismo para no darle tanta información que no estamos buscando visualmente, vamos a acotar la información. Igual podría mantenerse liso y darle mayor énfasis a las zonas de descanso. Ya nosotros podríamos, esto no lo había mencionado, pero podríamos generar una diferencia a nivel de valor lineal, a nivel de recurso de línea de entintado, aunque si queremos trabajar con técnicas pictóricas también no debería ser un problema. Cualquier surco muy duro que se genere entre una parte y otra la podríamos representar como una línea recta y estas zonas más suaves de transición las podríamos generar con achurados, que podríamos decir que es una línea atenuada o es el efecto que nosotros buscamos transmitir. Me gustó bastante lo de la polera, repito lo mismo, aprovechemos que era una polera muy suelta para sacarla de su... Tiene yo aquí, qué buena. Y tiene gafas, pues te falta el cigarrito de estos dibujos, para que sigan la... Bueno, que me pillaron que sea que eso, que los dibujos tengan un poquito de gracia, incluso cuando sean, aunque sean sketch o boceto, le viene bien. Lo otro simpático de cuando uno hace poleras muy grandes dentro de personajes que digamos que no caben, es que las costuras uno las puede tirar muy lejos y eso igual es bonito de ver para romper simetría y para pues, saber dónde van a generar las arrugas, porque como las costuras van a generar una propia tensión en sí mismo, probablemente todas las arrugas se van a tender a concentrar dentro de sus propias tensiones. Sí, aprovechando de reforzar un poco, ordenarlo el sistema, que a priori se entiende, no pasa nada. Yo nomás que tengo que asegurarme de que cuando ya la cosa se entiende desde una perspectiva, como lo hago mejor, eso es lo que estoy respondiendo. Aquí igual, si el viento, por el movimiento del personaje, hace así, por ahí que haga así la polera no vendría mal. Así podríamos arrugar todo ese sistema para que tenga un mayor sentido, esté más ordenado. Con el siguiente.
Te envié uno en el que el pantalón parecía tener una tela que es más delgada de la que tú inicialmente propusiste. Entonces encontré interesante el cómo se Pa- podría pa- tratar. para mantener la idea delgada, dices tú, ¿Javi? ¿Era? Sí, sí, tal cual. Ya. Espera, me mandaron una foto de la pantalla. ¡Qué buena! Casi me preguntan por qué lo sentía extraño, como, y yo dije, ¿por qué no es el pantallazo? Y dije, bueno, ya, tomaron una foto, no pasa nada. Bien. Está súper interesante porque, como decía Javiera, se ve muy, muy delicada esta tela. Entonces aquí empezarían a aparecer el trabajo más infinito que uno podría hacer cuando uno ya se vuelve loco, cuando uno ya tiene tiempo o necesitas. ¿Me imaginas que necesitas captar la atención de alguien con esto? Con alguien que puede decir como, necesito que me inviten a un evento, necesito que vean que dibujo bien, esta es una oportunidad. O de repente, como pasa en la narrativa gráfica, cada 4 páginas más o menos, uno tiene que darle mucha energía a una página en particular. Y ahí viene la oportunidad de generar viñetas con mayor jerarquía en esas mismas páginas. Y ahí uno se tiene que dar la oportunidad justamente de hacer rebosar de vida algo, de mostrar un poco que uno le tiene pasión a su propio proyecto. Aquí podríamos señalar algo interesante, que si nosotros vemos la anatomía de la pierna, digamos que aquí está vamos a ver el cuádriceps, la división con el isquiotibial, llega hacia allá, aquí está la rodilla, gastrocnemio, y este huesito que lo estoy haciendo mal, recto, en realidad no es recto, pero para que se entienda el punto, esto podría generar lo mismo que hicimos con la viga acá. Entonces, ya la vueltita no terminaría completamente hacia el otro lado, sino que esto podría dejar una zona en blanco, que sería la representación del huesito que estamos buscando mostrar, hasta que llega al descanso abajo. Y eso puede seguir infinitamente. Bien, eso. Pero sí, la pantalón da para darle mucha, mucha vida. No le tengan miedo a hacer estos ejercicios de cuánta vida le puedo dar a través de texturas a un personaje o a algo. Siempre se agradece, siempre se aprecia. Bien, Javi, te dejo a ti el resto. Esos fueron todos los que envié por ahora. No sé si quieres, para aprovechar últimos minutitos, ver tú alguno por ahí que te llame la atención. No le damos espacio a las preguntas que quedan por ahí. Ya, pues. Creo que con eso, por primera vez, no nos estaríamos pasando en el tiempo. Nos pasamos media hora, digamos, No, ¿no? no, no, no. No, pues estamos No, bien en estamos el en el tiempo. tiempo. Ay, excelente. Eh, mm, Chicos, ¿alguna duda que haya quedado con lo visto en clase? ¿Alguna duda extra? Cualquier cosita antes de ir cerrando. Hay que ver un deseo, dijeron. Claro. Mira, aquí hay una buena pregunta. Mauricio dice, ¿algún ejercicio diario que recomienden para aprender el movimiento de la tela? Mm, Debería haber una relación saludable entre ver y hacer. Si tú pudieses, digamos, si tú tuvieses este ideal de me despierto a las 8 de la mañana para contemplar el atardecer y poder dibujar libremente 10 horas sin que nadie me presione, en ese escenario, como de esa caricatura, busca directamente, no tanto modelos, sino como situaciones cotidianas donde gente ocupa ropa y anda tú dándole las líneas. ¿Por qué es interesante ese ejercicio? Porque la vida real no tiene líneas, pues la línea es un invento que creamos los dibujantes para poder representarlo. Entonces, si tú puedes hacer una buena transición entre lo que ves, que es el mundo real, a cómo ves en las líneas, funcionaría bien. Y luego, ¿qué pasa si no miro referente? ¿Puedo seguir solucionándolo de la misma manera? Esa sería como la dinámica del ejercicio. Más de 30 minutos tampoco debería ser. De hecho, por ejemplo, bueno, en mi caso yo justamente estuve el mes pasado realizando sketch de 15, 20 minutos de sketchear viendo Pinterest, que es la plataforma que más me acomoda, y estuve practicando arrugas de ropa. También. Es justamente eso, como el objetivo es ver un dibujo, tratar de abstraer
todo esto que estuvo viendo Daniel, y obligarnos también un poquitito a eso de las referencias. Alguien dice, ¿dónde puedo exactamente encontrar imágenes de telas de referencia en donde pueda tener cualquier pose que no sea en Pinterest? No lo sé. Yo Pero utilizo. es que eso, Pinterest es como infinito. Yo de repente igual yo tengo una carpeta en Instagram donde guardo todas las cosas que a mí me podrían interesar en un futuro. También puede Eh, funcionar. También preguntaron si esto quedará en el Discord. No como tal, o sea, yo después les voy a enviar la grabación a todos los que se inscribieron. Les voy a enviar el link y más o menos, yo creo que en un mes o dos estaríamos subiéndolo a YouTube, de todas formas. Revistas de Bien, moda, dijo alguien. Buena, revistas de moda. buena Eso igual recomendación. está interesante. ¿A Eh, la gente aún compra revistas de moda? Ah, pero puede ser digital igual, Puede ser po. digital. Claro. Y Geraldine dice, yo tengo una duda sobre la esfera en Dime. la que cae la tela. Al momento de hacerlo pensé, por ejemplo, en la zona de las caderas, en la que hay tensión de los lados. Pero no sé si depende según el tipo de tela, porque vi referencias en las que solamente cae y se ve la figura redonda, arriba. No, claro. Igual pasé la Eh, foto al Discord sobre ya, cómo lo estaba sí que haciendo. mandes, si se adelantó, van a tener que comerse, sí, que si participan en la segunda parte, van a tener que ver el. Déjame que Esta le parte de termine abajo. aquí a hacer las líneas. Bien, eso. Eso. Yo no sé de quién es este dibujo, pero más o menos te oriento en lo que uno espera ver. A nivel de sistema general, entiendo la ropa, pero les faltó reconocer estos puntos de tensión que yo les había señalado en un momento, que serían esta zona y las axilas principalmente. Eso, el resto ya, bueno, se mejora durante la marcha, pero esos tres siempre tienen que estar. Ahí envié la esfera. Ah, qué buena. Ya. Vamos a darle. Spoiler de la siguiente parte. Bueno, ya no me acuerdo si lo mencioné, pero la parte 2 es muy probable que la estemos haciendo en diciembre, ¿ya? Todo lo que es charla, taller y todo lo solemos avisar un poquitito antes por Discord. Entonces, les sugiero que se mantengan en el Discord porque ahí siempre estamos avisando todo. Cuando se viene charla, yo se la subo por acá y los etiqueto para que se inscriban, ¿ya? Uh, mucho uso. Esto me recuerda este capítulo de Bob Esponja, donde se hace fantasmita. No sé si ya todos lo vieron o no, porque no hacer spoilers, pero se supone que Bob Esponja se rasura la esponjidad y queda con su cerebro. Pero bueno, la lógica es la misma. Yo diría claro, como dices tú, si uno fuera muy estricto con eso, y uno ocupa una esfera ideal, ideal, muy ideal, y le pone una tela muy ideal, capacito que solo pasa esto. Y se acabó. Y se acabó la tela. Pero como bien hiciste tú lo forzaste, le diste un poquito de drama. Y eso es lo que estamos buscando. Es como, ¿en qué situaciones cuando yo coloco una esfera, una tela sobre una esfera, o en este caso podría ser el mismo hombro, cómo lo puedo solucionar? Y tú fuerzas las situaciones, como lo hiciste acá. ¿Qué otra manera de verlo podríamos hacer? Es que si tú tienes acá y tienes tu tela que podría hacer eso, uno busca la tridimensionalidad de la esfera que respondería a eso, sus dos secciones, pero no me interesa esta sección. Y les va generando un poco de tensores. Ya con eso, uno puede empezar a jugar un poquito, como lo hiciste tú. Qué más lápiz. Es hacerle pasar pliegues por encima para quitarle un poco esta uniformidad que nos va a molestar bastante. Pero como puedes ver, está bastante en línea con lo que tú ya estabas haciendo, así que bien. La idea, más que hay una regla de cómo se hace, es cómo nosotros buscamos darle vida, dramatizar, darle estilo. Tú ya tienes tu propio estilo para hacer estas cosas. Sigue así, está bien bueno. Eso pasaría. Súper. Iremos cerrando. Aquí ya nos dejan dos comentarios. Aquí dicen, no es duda, pero me recibió esta clase y me re gustó. Muchas gracias por hacernos dibujar cubos y skateboardistas. No, gracias a ti. Y es que gordita, claramente. Skateboardistas. Y Yana dice, acá desde Quilpué, con mi hijo Martín de 9 años. Estuve dibujando todo el tiempo, practicando y aprendiendo. Muchas gracias por este taller gratuito. Estaremos atentos a otras actividades. No, Muchas no hay gracias, de chicos, qué. a ustedes. Eso, gracias a ustedes. Como les comentábamos, somos un estudio creativo. Si bien ofrecemos clases gratuitas, o sea, cursos de dibujo, recuerden, tenemos el de entintado que comienza este sábado,
tenemos mentorías y correcciones. Siempre nos gusta poder mantener este tipo de actividades que sean gratuitas, ¿ya? Así que esperamos poder mantenerlas haciendo cada 1 o 2 meses. Así que atentos ahí a las redes, atentos al Discord, y muchas gracias por haber participado, en verdad.